semana, ¿no es cierto?, que tuvo como protagonista, ¿no es cierto?, Francesco Gatzella, al ministro secretario general de la presidencia, Giorgio Jackson, que dijo: nuestra escala de valores es distinta de las generaciones que nos precedieron. No solo del gobierno pasado, sino que de los gobiernos anteriores, le hace Concertación, Nueva Mayoría. Miren, esta es la portada hoy día de las últimas noticias. ¿A quién ve usted ahí? ¿A quién es llamado el Panzer? El senador José Miguel Insulza, un hombre que tiene una trayectoria larguísima, fue ministro de Estado, fue secretario general de la OEA. ¿Y qué dice en esta portada? Uno está aburrido de que lo traten mal. No. Vamos directo a la fuente, como decimos los periodistas. Por favor. Estamos en contacto a esta hora entonces con el senador José Miguel Insulza. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días, muchas gracias. Oiga, muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias a usted también por habernos contactado. Y quiero preguntarle, ¿se siente dolido? Usted dice que está triste. ¿Las disculpas no bastan? ¿Las disculpas que dio el ¿Qué pasa? Lo ministro? siguiente, este es un tema antiguo, no es un tema nuevo. O sea, yo quiero decir lo siguiente, yo creo que los grupos de jóvenes, sobre todo los que están hoy día en torno a Convergencia Social, a Revolución Democrática, a otras fuerzas como esa, entraron a la política con la idea de cambiar muchas cosas, y finalmente sus cambios los han ido, como son gente que tiene mucho más respeto, pues más inclinación hacia el tema de los derechos humanos, que probablemente nosotros no teníamos tanto cuando éramos en los años 70, no había habido golpe militar todavía, que tienen una idea también razonable de que no se pueden interrumpir todos los procesos económicos, etc. O sea, han ido derivando ideológicamente a una línea más bien socialdemocrática, y eso se pasa hace mucho tiempo. Entonces la pregunta que obviamente siempre hacían muchos jóvenes, bueno, ¿y qué nos diferencia? ¿En qué somos distintos? O sea, ¿por qué no somos de estos partidos socialistas, del PPD, etcétera? Bueno, porque éticamente somos distintos, no estamos contaminados con el tema de todo lo que los que han gobernado en estos años, y no tenemos los mismos problemas, tenemos valores distintos. Eso venían diciéndolo desde hace mucho tiempo. Ya, pero y esto lo viene simplemente a confirmar. Es decir, perdón que lo interrumpa, solamente para entenderlo bien, senador. Usted dice que esto lo venían diciendo hace mucho tiempo. La guinda, la torta la pone esta semana, ¿no es cierto?, el ministro Giorgio Jackson. Y quiero preguntarle si usted se ha sentido, y usted y su coalición o el socialismo democrático, ¿se han sentido ninguneados por esta generación, o esto tiene un nombre y apellido y se llama Giorgio Jackson nada más? Tiene dos aristas. Primero, nosotros hemos sentido primero creímos que realmente ya si entrábamos al gobierno, por favor, tenemos el ministro de Hacienda, tenemos el ministro de la presidencia, de Defensa, el ministro de Vivienda, el ministro de Relaciones Exteriores. Entonces estábamos dentro del gobierno, somos plenamente de este gobierno, somos el partido que más apoya al gobierno. Entonces, por lo menos que esas cosas ya se habían refrenado, que trabajando juntos, yo tenía la ilusión de que trabajando juntos, lo he dicho muchas veces, ya lo dije, está por ahí escrito, trabajando juntos es como la gente aprende a conocerse y a trabajar bien. Y cuando resulta que uno de los principales líderes de este movimiento sale diciendo, en un coloquio más bien íntimo, diciendo nuevamente el cuento de la monserga de los valores, de los valores que ellos tienen y nosotros no. La verdad es que sí, da mucha lata. Yo le confieso que no fue un momento grato. Fíjese que yo no reaccioné al comienzo. Senador. Me di todo el día para revisar estas cosas y ver que lo que se había dicho exactamente. Y la verdad es que alguien tiene que reaccionar. Pues si nosotros somos un partido que ya va a cumplir pronto 100 años. Y no nos van a andar insultando para un lado y para otro. Ah, ya, pero es que usted le pone el tono de insulto. ¿Cómo está? Lo saluda Francesco. Mire, yo le quería hacer una pregunta porque yo soy parte de alguna forma también de esa misma generación, pensando en la parte etaria, qué sé yo. Y sobre su trayectoria, claro, cuando uno le cuentan del Panzer y la leyenda, y usted ahora en esta portada, página completa, sale diciendo: estoy aburrido de que nos traten mal o de que me traten mal. Uno no se hubiese imaginado quizás nunca esta portada con usted. ¿Quién lo trata mal a usted? A mí no, para ser bien franco, no. Yo creo así que yo sería injusto si dijera que me han insultado, me han dicho cosas, yo con el ministro Jackson tengo una buena relación, y con el presidente no le he escuchado nunca una frase de este tipo. El problema es que cuando estos son los que comparten la ideología, cuando usted ya va a un nivel más, a otros sectores,
a la gente, a los soldados de a pie, por así A las decirlo. bases, como se dice. Se encuentra que todas estas cosas son justas. Y no digo que se vayan a ahorrar de la noche a la mañana, pero sí que los dirigentes deberían, en lugar de predicarlas, ir conversando nuevamente y cambiando la sintonía. Voy a decirle una cosa, voy a contarle una historia, una cosa. Hace días atrás nosotros tuvimos una reunión con el presidente Boric, una reunión de las bancadas del Partido Socialista. Ya. Y el presidente dijo ahí explícitamente, además de citar a varios socialistas históricos, dijo explícitamente que efectivamente alguna vez ellos habían pensado en esto del reemplazo, pero que realmente se daban cuenta que eso no era así y eso estaba descartado. Y nos dijo que el ministro Jackson incluso había hecho esa corrección antes que él. Bueno, y resulta que antes de sale el ministro Jackson diciendo exactamente lo mismo, pues. O sea, Entonces, la verdad es que sí es frustrante. Usted entenderá que esto es frustrante. Ya. Hay socialistas que han estado de acuerdo conmigo, hay socialistas que no han estado de acuerdo conmigo, pero todos han reconocido que el enojo es genuino, ¿no? es claro, como que se fueran acumulando, senador, pareciera ser, ¿no es cierto?, varios temitas que estaban ahí. Usted dice que es una lata. ¿Qué es una lata? Y lo quiero vincular a lo que usted dijo ayer, que fue bien potente. Usted dice, estoy convencido de que esta coalición unida, que esta idea de juntar las dos coaliciones gobernantes, terminó de morir el día de ayer, por decir el día de anteayer, ya a esta altura, ¿no? Ahí donde usted dice que esa posibilidad de que las coaliciones oficialistas terminen en una sola, terminó de morir. ¿Así tal cual cree usted, senador, o reflexionado estas últimas horas? También le cuento la historia. Ya. Nosotros tuvimos, como ustedes recordarán, en la semana subsiguiente a la toma de posesión del presidente Boric, hubo una gran reunión de diputados, senadores, ministros, todo lo que está en Cerro Castillo. Me tocó hablar a nombre de la bancada del Partido Socialista. Y a nombre de la bancada del Partido Socialista dije, esto no funciona, presidente, con un gobierno y dos coaliciones, con un gobierno y dos programas, tenemos que tener una sola coalición. El presidente lo acogió bien en ese momento ya, pero muchos me dijeron después, oye, te estás apresurando, esto es una cosa, no, estas cosas no exigimos tanto. Además, bueno, resulta que con el tiempo eso fue siendo cada vez más inviable, porque realmente, repito, mucha de nuestra gente sentía que en algunas partes de la ideología del desplazamiento, del reemplazo, seguía vigente. Sin embargo, seguimos insistiendo en esto. Entonces de pronto nos dice, bueno, es que esto ya no funcionó. Pero ya no va a funcionar, o por lo menos ahora. Hay que trabajar mucho más para que funcione. Ya, pero espérese un ratito, porque usted sabe perfectamente bien que tanto Apruebo Dignidad, el Frente Amplio y el Partido Comunista los necesitan a ustedes como socialismo democrático y viceversa para hacer los cambios que este gobierno quiere hacer. Entonces la verdad es que más allá de esto, tienen que ponerse de acuerdo. Entonces usted, con su experiencia, ¿le perdona los dichos a Giorgio Jackson y va a propender a que se mejore la relación? ¿Qué va a hacer usted especialmente? ¿O no hay vuelta atrás? ¿O no hay vuelta atrás? Fíjese que yo no voy a hacer absolutamente nada. Yo voy a seguir. El día lunes hay una reunión de bancadas de gobierno y yo voy a ir y vamos a discutir los proyectos de ley que se van a ver en la semana y nosotros vamos a discutirlos y seguramente si el gobierno nos pide apoyo para alguno de sus proyectos los vamos a apoyar. Porque nosotros necesitamos, como ustedes estamos gobernando, pero no es lo mismo, es mucho más enriquecedor gobernar por afecto que gobernar unirse por afecto, y unirse por necesidad, pues. Mucho afecto, yo no estoy disponible, uno no está disponible mucho tiempo para la famosa frase de Jorge de Luis Borges, ¿no? No los unía el amor, sino el espanto. Ay. Bueno, si nos va a unir el espanto, claro, estamos espantados. Yo estoy espantado de que la derecha pueda ganar el plebiscito, lo digo francamente. Estoy espantado y por eso estoy trabajando para esto y creo que esta posición sirve para ganar. Sirve para que nosotros ganemos. Que le muestre a la gente que nosotros estamos en esto. ¿Perdón? Senador, está espantado porque ve derechamente que pueda ganar el rechazo, está espantado porque este tipo de situaciones... Pero por cierto, yo veo las encuestas, pues. Veo las encuestas. Ya, pero déjeme terminar. Está espantado porque ve que este tipo de situaciones, este tipo de conflictos internos, le dan más votos al rechazo. Está espantado, y termino, porque justamente es Giorgio Jackson la persona definida para alcanzar esos acuerdos previo al plebiscito. Y estamos en cuenta regresiva, pues, senador. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, sí, estamos en cuenta regresiva desde ayer, efectivamente, entramos al último mes, usted tiene razón. Y naturalmente todos vemos las encuestas, vemos que el apruebo ha mejorado, pero que todavía no despega. Y no despega fundamentalmente. Es la persona, Giorgio Jackson, para alcanzar ese acuerdo, ¿no? Hemos salido todos juntos a hacer el esfuerzo. Eso es lo que pasa. Y yo por esa razón
que yo creo que es importante que nosotros, el llamado socialismo democrático, entre paréntesis, esa frase la inventó la prensa, pero a mí me encanta el socialismo democrático. No, se inventó en la campaña pasada. Liberales y radicales, y que tratamos de hacer un esfuerzo propio, nuestro esfuerzo propio, a decir, mira, la gente, mira, nosotros somos demócratas. Sí. Nosotros queremos un cambio en este país en democracia. Oiga, senador, nosotros creemos que el apruebo lo pone más cerca. Eso es lo que nosotros tenemos que salir a decir. Una cosa, porque para seguir entendiendo el tema de trato entre ustedes, porque yo insisto que, y es una tesis, ¿no?, que no es contra el Partido Socialista propiamente tal, porque ustedes de hecho tienen tremendos ministerios, alta responsabilidad pública. Si no es el ministro o la ministra, es el jefe de gabinete que es socialista. Es decir, el Partido Socialista como entidad está con alta responsabilidad en el gobierno. Es un tema generacional, al parecer. Yo tengo algunos contactos con las bases de ciertos partidos del Frente Amplio y sí, les cuesta asumir que se tienen que hacer tratos con ustedes. ¿Hay algo de eso? ¿Cómo describiría usted esa relación? Yo no podría decirlo mejor. Hay gente en las bases de esos partidos que les cuesta asumir porque sus dirigentes los han entrenado, por así decirlo, en otra cosa, pues. ¿Pero qué es lo que ven que les molesta? Perdón, si esto de que nosotros somos distintos porque por razones valóricas, la insinuó ya o la dijo, no estaba, yo no recuerdo, de mi memoria no es frágil. Giorgio Jackson, cuando siendo todavía dirigente estudiantil, el presidente Lagos lo invitó a presentar un libro suyo. Y le dijo de todo Giorgio Jackson al presidente Lagos, fundamentalmente en esta línea que estoy hablando. Pero eso fue hace más... 10 años más. Ya, pero es que otra cosa con guitarra, pues, senador. Eso fue en la prehistoria. Claro. Fue hace más de 10 años. Senador. Y sin embargo, cuando vemos que uno de los ideólogos de este movimiento sale a decir exactamente lo mismo que hace 10 años. 10 años después, pero espéreme. Es que entonces lo que quiero preguntarle, ¿esto está en el ADN de esta generación? Más allá que usted ha dicho que el presidente Boric no está en esa misma línea, pero está ahí, usted dijo, esto no fue un exabrupto. Usted dijo, aquí la ministra cuando dice se pegaron en la cabeza en la Cámara de Diputados, esto fue un exabrupto. Esto no, usted dice, esto es mucho más de fondo porque lo que habló ahí, el pensamiento de fondo que tiene una generación, o por lo menos el ministro. Entonces, se equivoca el ministro al pronunciar esas palabras, metió las patas, particularmente en el momento político que está viviendo el país, cuando queda tan poco para el plebiscito, le faltó experiencia. Y ahí lo último, usted es un hombre que tiene mucha experiencia, pues. Entonces, viéndolo con la experiencia que usted tiene, ¿qué haría usted? Si, a ver, le faltó eso, ¿no? Le faltó esa experiencia. Le faltó modernidad. Saber que una pequeña red en que hay puros amigos y puros iniciados, alguien la va a escuchar, le va a escuchar cuando... Yo creo que él nunca pensó que esta charla, con un grupo pequeño de gente que es toda más bien del mundo de él, ¿no?, iba a rebotar en la prensa como rebotó. Claro. Pero ¿cómo eso es un error. Este error lo hemos cometido muchas veces, porque muchas veces no entendemos que hoy día no hay secreto, ya se acabaron las cosas privadas. Todo lo que se dice entre más de dos se sabe. O sea, se relajó mucho. Él debería haber sabido eso. Creo que fue un error ese fue el error de él, no entender que al expresar estas cosas que muchas veces se expresan al interior de la fuerza política, iban a rebotar hacia afuera. Oiga, pero desgraciadamente rebotaron. Senador, pero ustedes conversan entre ustedes, la generación de ustedes que fue la que retomó, la que logró, ¿no es cierto?, recuperar la democracia, la que logró sacar al país de la situación en la que estaba, etcétera, todo lo que significaron estos 30 años. Cuando ustedes conversan entre ustedes acerca de estos jóvenes que son los que están tomando las riendas del control del país, o sea, aquí hay un presidente que es el más joven de la historia, ¿qué piensan? ¿Piensan en la necesidad de poder, a ver, ¿cómo decirlo?, ayudarlos, quizás también, lo digo en el buen sentido, no en el sentido paternalista, sino en el sentido de traspasar las experiencias que ustedes tienen para que efectivamente se pueda construir una coalición lo más coherente posible, o no es posible? Pero por cierto que sí, nosotros, si lo hablamos desde el punto de vista generacional, yo tengo en la política como 60 años y voy a durar los 3 años y medio que me quedan como senador y me voy a ir. Y yo espero tener una nueva generación, y le digo algo más. Claro. Creo que esta generación política que representan estos
la gente que hoy día está en la cabeza del gobierno, es una generación que es mucho más razonable y hasta me diría, decir, más moderada que lo que era la nuestra. Mire, La única diferencia es que nosotros, cuando yo formaba parte del MAPU, a una edad menor incluso, Sí. yo nunca aspiraba a desplazar al Partido Comunista y al Partido Socialista, aspiraba a hacer nuestro aporte a una cosa que se llamaba la Unidad Popular. Y yo no veo esa cosa. Entonces éramos muy arrogantes, si se quiere, pero no éramos mesiánicos. Y usted dice que ellos son mesiánicos, dice usted. No veo el término de eso hoy día, no lo veo. Ya, pero usted dice que esta generación tiene una cosa media mesiánica, ¿o no? Sí, hay una cosa mesiánica todavía, no digo que sea total. Yo repito francamente, yo me encuentro con gente como el ministro Jackson, la misma ministra Siches, que este tipo de cosas ni siquiera asoma. No, ni siquiera Pero asoma. ni siquiera Con parece ellos uno se siente parte de una alianza y sin discreciones y sin Oiga, problemas. pero Por eso en este tema yo creo que se va a superar, hay que redimensionarlo, Ni pero siquiera- alguna vez también la militancia socialista quiere que alguien diga, oiga, pero ya parte del lado nosotros. Sí, pues está bien. Nosotros Oiga, hemos puesto la ni mayor siquiera parte de le... los muertos en este país. Pues. Algunos dicen que ni siquiera le devuelven la mano a personas como usted, ya que cuando la ministra Siches fue muy criticada por el tema del avión que nunca existió y toda esa polémica, usted estaba en La Moneda y le prestó ropa. Y ahora, claro, dice, uno está aburrido de que lo traten mal. Yo le quería preguntar otra cosa también, porque Pero hay mucho... Nunca hay que Siches, que yo realmente, por la que yo realmente además creo, y mire, incluso usted dice, le presto ropa, no. Yo creo que el otro día lo de los se pegaron en la cabeza fue un abuso de los señores diputados que se abalanzaron sobre ella, a decirle que tenía que retractarse cuando se dicen entre ellos garabatos mucho peores entre ellos. Es verdad, y lo Es un hemos abuso. escuchado. Oiga, pero... yo la defiendo más en eso todavía que en lo otro. No, pero yo lo que le quería preguntar, porque también dentro de ese grupo, porque yo sé, usted habla de Jackson, Siches, que son más conocidos, pero hay muchos más por abajo que empujan a sus líderes a no ser tan amigos de usted, al menos así algunos lo plantean. Le quería preguntar, insisto, esto tiene que ver con que hay algunos que ustedes les dicen, pero es que ustedes se financiaron irregularmente o de manera maliciosa con las empresas para financiar sus campañas, que ustedes con la plata del partido la movían en acciones con las empresas del yerno de Pinochet y todo ese asunto, que se lo repiten y lo repiten. ¿Eso es o no? Lo segundo es completamente falso. Lo segundo es completamente falso. Y deriva solamente de la forma de la gestión que tiene el Partido Socialista de su fondo, entregado a un grupo de personas que hacen las inversiones en el mercado y con eso hemos conseguido tener una buena posición económica. Ya. Ahora, el resto, la verdad es que sí. Ciertamente, cuando hay gente, cuando usted tiene gente en el gobierno, las manzanas podridas pueden surgir, por cierto, y hay que sancionarlas, y la mayor parte, y yo diría que la mayor parte de ellas han sido sancionadas, por lo menos del lado nuestro, ¿eh? Porque del otro lado hay todavía algunos alcaldes que están por ahí que ni siquiera los han interrogado, porque tienen que estar siendo acusados de las mismas cosas que otros y ni siquiera les han preguntado qué es lo que hicieron. Pero en fin, Senador. eso ya es un problema en los tribunales de justicia. Oiga, senador... Pero nosotros reconocemos eso, por cierto, y hemos trabajado fuertemente para evitar todo eso. Sí. Y la mayor parte de las iniciativas en materia de transparencia las hemos hecho nosotros. Senador... Entonces, el problema es que bueno, ellos son, esto es un disparo al bulto, no fue un disparo a la persona. No Claro. puede decir, mire, este caso, este otro caso. Senador, quedan 30 días para el plebiscito, las encuestas están ahí, todavía el rechazo en cabeza, pero quiero preguntarle, ¿esto que pasó esta semana afecta la opción del apruebo, sí o no? Mire, yo creo que afecta que el hecho de que peleemos por distintas, que nos distraigamos por distintas cosas todos los días es negativo, eso sí lo creo. Pero lo que también creo es que nosotros, si el socialismo democrático va a dar su aporte al triunfo de la prueba, precisamente con su rostro, con su propio rostro, y demostrando que tiene espalda, que no se le quebró la columna vertebral por ahí, y no deja que hagan lo que les dé la gana con él. Y la seguidilla de disculpas de la semana, porque nuevamente quiero preguntarle, usted está en un lugar distinto, el Poder Legislativo, el Congreso. Desgraciadamente, ¿Cómo había ve? dicho yo que no tengo que irme, pero no Ya, puedo pero hacer más que una cortito, pregunta. eso ¿no? último, Sí. eso último. Todas estas disculpas que hemos visto esta semana, que el ministro de Economía con respecto a la inflación y las pymes, las mismas disculpas que se han tenido que, hasta el propio ministro Marcel tuvo que venir a decir porque había comprado unas flores que no era un puesto establecido. Pero todas estas disculpas que hemos visto esta semana, ¿son heridas para la prueba o no?
Le voy a confesar que eso fue más ridículo todavía. Yo compro flores que a cada rato asomado por la ventana en mi auto Ya. y claro, de repente hay temas de se debería pedirle boleta a la florista, realmente bastante raro eso. Pero en fin, pero en todo caso, eso sí, esas cosas nos ayudan, pero son parte de una campaña en contra nuestra, pues. Démonos cuenta que también hay una campaña en contra nuestra, si del otro lado nosotros inocentes palomas, ¿no? Ya, entonces, y solo para cerrar, porque sabemos que se tiene que ir. Perdón. Ya, solo para cerrar. ¿Usted le gustaría tener una conversación personal con Giorgio Jackson o no? Espero tenerla, por cierto, cuando las aguas se calmen un poco. Ya, muy bien, pues, senador José Miguel. Muchas gracias, que esté muy bien. Lamento mucho tener que partir, pero tengo ese compromiso y un momento entre medio. Muchas gracias. Que no lo traten mal. Que le vaya bien. Vamos a seguir, muchas gracias.